Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que una madre puede romper el futuro de una pareja por orgullo familiar? Comenta abajo tu opinión. La noticia ha sacudido al mundo del entretenimiento turco y ha dejado a muchos sin palabras. Por primera vez, la madre de Burak Özçivit ha hablado públicamente sobre su relación con Neslihan Atagül, y sus palabras han generado una tormenta mediática que parece no tener fin. Neslihan fue parte de nuestra familia, pero ahora es una extraña. Nunca quise que fuera mi nuera, declaró sin titubear en una entrevista exclusiva que ha causado conmoción. Según fuentes cercanas, la tensión entre la madre de Burak y Neslihan se venía gestando desde hace años, incluso cuando la pareja parecía ser una de las más estables del mundo del espectáculo. Pero lo que pocos sabían era que detrás de cada sonrisa en las alfombras rojas y de cada aparición pública, había una guerra silenciosa que lentamente fue debilitando la relación. Siempre sentí que no era bienvenida. Había miradas, silencios y comentarios que me hacían sentir que no pertenecía, confesó Neslihan a una amiga cercana, cuyas palabras fueron reveladas en un programa de televisión. Y al parecer, la gota que derramó el vaso fue una cena familiar en la que la madre de Burak habría dicho, frente a todos, que una actriz no puede ser una buena esposa para mi hijo. ¿Piensas que Burak debió defender más a Neslihan frente a su madre? Tu opinión es muy importante, escríbela abajo. Burak, conocido por su actitud diplomática, habría intentado mantener la paz entre su madre y su pareja, pero sin éxito. Yo amo a mi madre, pero también respeto a Neslihan. Nunca quise tener que elegir entre ellas, habría dicho en una conversación privada, según fuentes cercanas al actor. Pero el conflicto escaló hasta un punto irreversible. La decisión final de alejarse no fue fácil para ninguno de los dos. Aunque ambos intentaron salvar la relación, las heridas provocadas por los conflictos familiares eran demasiado profundas. En un mensaje que Neslihan publicó en sus redes sociales poco después de la ruptura, escribió: a veces, el amor no es suficiente cuando no te sientes parte del mundo del otro. La madre de Burak, por su parte, se defiende: no tengo nada personal contra Neslihan, pero una madre sabe lo que es mejor para su hijo. Y yo sabía que ella no lo era. Esta frase ha dividido a los seguidores en redes sociales. Algunos la apoyan, argumentando que su intención era proteger a su hijo, mientras que otros consideran que sus palabras fueron frías y destructivas. Este conflicto familiar no solo puso fin a una relación amorosa, sino que también dejó una huella emocional profunda en ambos protagonistas. Según allegados a Neslihan, la actriz cayó en una etapa de introspección y tristeza tras la ruptura. No se trataba solo de Burak. Era sentir que luchaba sola contra algo mucho más grande que una diferencia de opinión, habría dicho entre lágrimas durante una conversación íntima con una colega del medio. Por su parte, Burak tampoco habría salido ileso emocionalmente. Aunque evitó hablar públicamente del tema, se ha comentado que el actor se distanció temporalmente incluso de su madre. No quería hablar con nadie, ni siquiera con ella. Sentía que todo se había destruido por algo que podría haberse evitado, comentó una fuente cercana a la producción de su última serie. La situación llegó a un punto crítico cuando, meses después de la ruptura, Burak fue visto llorando dentro de su coche en un estacionamiento de Estambul. Las imágenes, tomadas por un paparazzi, se viralizaron rápidamente, alimentando aún más los rumores sobre lo difícil que fue para él esta separación. Burak nunca fue de mostrar emociones en público, por eso esa foto fue tan impactante. Era un hombre roto, explicó un periodista especializado en celebridades turcas. En medio de esta tormenta emocional, los fans se han dividido.
Algunos han expresado su solidaridad con Neslihan, llenando sus publicaciones de mensajes de apoyo como "tú mereces una familia que te valore" o "fuiste demasiado noble para ese entorno". Otros, sin embargo, defienden a Burak, diciendo que no era fácil para él enfrentarse a su madre y que ambas partes sufrieron por igual. El conflicto no solo marcó el final de una historia de amor, sino también de una proyección profesional que muchos admiraban. Como se sabe, Burak y Neslihan compartieron pantalla en uno de los dramas más exitosos de la televisión turca, donde su química traspasó los límites de la ficción. Muchos esperaban verlos juntos en otro proyecto, pero tras la ruptura, esa posibilidad se desvaneció. Una conocida directora de casting comentó al respecto: "Teníamos una propuesta en camino que los incluía a ambos, pero después de lo ocurrido, fue imposible. El ambiente no era el adecuado y ninguno quería exponerse a nuevas tensiones". La industria del entretenimiento, siempre atenta a estos movimientos, comenzó a distanciar a la expareja en eventos públicos, premiaciones y campañas. A pesar de todo, Neslihan ha optado por mantener una actitud digna y centrada. En una entrevista reciente, cuando fue consultada indirectamente por la situación, solo respondió: "La vida te enseña que no puedes forzar tu lugar en un corazón ni en una familia. Hoy solo quiero paz y seguir creando". Sus palabras fueron ampliamente compartidas, recibiendo aplausos por su madurez y serenidad. Burak, por su lado, ha optado por el silencio, quizás como una forma de proteger tanto a su madre como a lo que queda de aquel amor que, según muchos, fue verdadero. Pero ese silencio también ha sido interpretado por algunos como falta de responsabilidad emocional. ¿Por qué nunca salió a decir lo que sentía? ¿Por qué permitió que otros hablaran por él? Son preguntas que inundan los foros y redes sociales. La madre del actor, sin embargo, no parece arrepentida. En una reciente aparición en un programa matutino, fue consultada nuevamente sobre el tema y su respuesta fue tajante: "No tengo por qué arrepentirme de cuidar a mi hijo. Lo hice con amor". Si eso destruyó algo, entonces quizá no era tan fuerte como decían. Esa última frase generó nuevas olas de indignación y también de reflexión, que define realmente la fuerza de una pareja, el amor entre dos personas o la capacidad de resistir las presiones externas, especialmente familiares. La historia de Burak y Neslihan se ha transformado en una lección sobre los límites del amor frente a las expectativas tradicionales. Una relación que tenía todos los ingredientes para durar se vio opacada por un elemento que, en pleno siglo XXI, sigue marcando diferencias: el orgullo familiar. ¿Y tú, crees que una madre tiene derecho a decidir con quién debe estar su hijo? ¿Hasta qué punto la familia puede interferir en la vida sentimental de alguien adulto? Queremos conocer tu opinión, así que déjanos tu comentario. ¿Tú qué opinas? ¿La madre de Burak actuó por amor o por orgullo? Comenta tu opinión, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando los secretos mejor guardados de las estrellas turcas.